Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El video del día de hoy del tema sobre el que vamos a abordar será cáncer pulmonar de células no pequeñas. Esta es una de las clasificaciones que tiene el cáncer pulmonar y vamos a explicar un poco más sobre las entidades que abarcan este tipo. Como mencioné anteriormente, si bien es bien sabido que el cáncer es un conjunto de enfermedades que provoca cambios en el estado celular, una multiplicación sin control y una diseminación de estas por varias partes del cuerpo, el cáncer de células no pequeñas pulmonares es en sí tres entidades oncopatológicas que se presentan en el pulmón y se diferencian por características histológicas específicas. En esta vamos a encontrar lo que es el adenocarcinoma, el carcinoma de células escamosas y el carcinoma indiferenciado o de células grandes también es llamado. Este conjunto de enfermedades se va a distinguir de otros tipos de cánceres pulmonares como el de células pequeñas, que este es tema para otro video. Sin embargo, nos vamos a centrar en estas tres entidades. Antes de hablar como tal de la tipificación de los cánceres asociados al pulmón de células no pequeñas, vamos a abordar un poco en conceptos básicos. En este caso vamos a hablar del carcinoma. El carcinoma es asociado a tejido epitelial o tejido glandular, mientras el sarcoma es asociado a tejidos conectivos. Ahora tenemos estas tres clasificaciones que entran dentro del cáncer de células no pequeñas. Primero tenemos el adenocarcinoma. El adenocarcinoma es un conjunto de tumores que pueden presentarse en las células productoras de moco que recubren las vías respiratorias. En el caso del carcinoma de células escamosas, tenemos que son células que van a recubrir las vías respiratorias y que generalmente este es el que asociamos nosotros al tabaquismo. Por último, tenemos el carcinoma indiferenciado de células grandes que recibe su nombre por el aspecto que representan las células que van a ser vistas a nivel histológico, y este se caracteriza específicamente por no tener una tipificación similar a los otros cánceres mencionados. Es decir, sus características de malignidad que van a poder ser estudiadas en los tumores van a ser diferentes al carcinoma de células escamosas y al adenocarcinoma, que vamos a ver un poco más adelante. Ya que esclarecimos los conceptos del cáncer y rápidamente lo que fue la clasificación de esta, vamos a ver un poco más sobre la epidemiología, ya que este es muy importante porque es el cáncer con mayor prevalencia a nivel mundial. Ha aumentado en los últimos 70 años exponencialmente, ya que en 1950 al año se reportaban solamente 18.000 casos a nivel mundial, y actualmente para 2018, la última estadística que se tiene de este registro, al año se reportaron 250.000 casos nuevos de cáncer pulmonar en diferentes estadios y etapas. Esto es la segunda causa de muerte en hombres asociada a cáncer. La primera causa es el cáncer prostático. Sin embargo, hay estudios que dicen que en proyección este cáncer puede superar al de próstata en los próximos 5 años. Y en mujeres es la tercera causa de muertes asociada a cáncer. Los dos primeros son el cáncer cérvico-uterino, siendo el segundo, y el primero es el cáncer de mama. El aumento en la incidencia de cáncer pulmonar en mujeres se ha asociado a que uno de los factores de riesgo y el más importante del cáncer es el tabaquismo activo, por lo que se ha visto que múltiples mujeres a lo largo de estos 70 años que mencioné la estadística de 1950, se ha visto un incremento muy grande de mujeres fumadoras activas. Esto se puede asociar directamente al aumento de casos de cáncer pulmonar en este sexo. Otro de los factores que podemos ver muy importantes es que es más frecuente en masculinos, como mencionaba, de mayores de 40 años de edad, ya que el 90% de los casos de cáncer pulmonar se ha visto que se asocian a estas edades y a este sexo. La zona geográfica en donde van a ocurrir la mayor prevalencia de casos de cáncer también va a ser muy importante, ya que se asocia a países más desarrollados, ya que a estos la población se le atribuye más actividades de fumadores activos. Vamos a ver un poco más adelante, vamos a ver la siguiente, un mapa en donde podemos esclarecer este aumento de casos a nivel anual y cómo esto se va a ver en diferentes regiones mundiales. En este mapa podemos ver el número de casos estimado de nuevos casos de cáncer de pulmón diagnosticados en 2018 por cada 100.000 habitantes de la población de cada región,
que se marca en el mapa y podemos ver que existe una mayor prevalencia en Europa Central y Oriental, en Europa Occidental, en Asia Oriental y como mencionaba en la parte anterior de la diapositiva, esto se tiene muy relacionado a las actividades que realizan este tipo de poblaciones. Al ser poblaciones más desarrolladas, tienden a tener más hábitos al tabaco. Y este, como mencioné bien, es el principal factor para desarrollar cáncer. Más adelante vamos a ver los diferentes tipos de factores que puede haber. Sin embargo, este es el más importante y estas son las poblaciones que más se asocian, que tienen fumadores activos y en estados también pasivos. Y bueno, podemos verlo en el incremento o en sí, en el número de casos mayores que tienen, a diferencia de otros países con menos desarrollo, como lo vemos en África Oriental, en Centroamérica, en Asia Meridional. Vamos a ver que esta es mucho menor comparándolo con Europa Occidental, Europa Central y Oriental, debido a las regiones que estas representan. Son países subdesarrollados en los cuales las poblaciones no van a ser atribuidas a este tipo de actividades como los de fumadores activos. Sin embargo, también vamos a ver más adelante que existen otras actividades de este tipo de poblaciones, como la exposición a humo a biomasas, a humo, que pueden condicionar a esta población a desarrollar el cáncer. Ahora, siguiendo con la epidemiología y volviendo a esta clasificación que les mostré anteriormente, vamos a ver en general que el cáncer pulmonar de células no pequeñas es alrededor del 85 al 90% de todos los tipos de cánceres pulmonares, excluyendo los otros tipos de cáncer. Vamos a centrarnos en esta clasificación o en esta subdivisión de los cánceres de células no pequeñas. El adenocarcinoma, como bien mencioné, es el tipo de tumores de células productoras de moco y este va a representar alrededor del 40% de todos los cánceres de pulmón. Este va a estar dividido en acinar, sólido, papilar, micropapilar y lepídico, que esto denota los patrones de formación de neoplasias que van a presentarse a nivel histológico. Vamos a verlos un poco más adelante. Y el carcinoma de células escamosas o el CCE va a representar aproximadamente un 25 a 30% de todos los cánceres del pulmón. Por último, tenemos que el carcinoma indiferenciado o de células grandes va a representar en sí solamente del 15 al 10% de todos los cánceres de pulmón, sumando en sí aproximadamente el 85%, dejando el 15% restante al cáncer de células no pequeñas y otros tipos de cánceres asociados al pulmón. Es muy importante tener esta epidemiología en cuenta, ya que como mencioné anteriormente, el carcinoma de células escamosas o el CC es el que nosotros vamos a asociar con el tabaquismo. Y este no es el cáncer de mayor prevalencia a nivel pulmonar. Es decir, que el tabaquismo sí es una predisposición muy importante para desarrollar cáncer. Sin embargo, existen otros factores de riesgo que nos van a predisponer a desarrollarlo, no necesariamente el tabaquismo, por lo que no estamos exentos las personas que no realizamos estas prácticas y es muy importante tenerlo en consideración. Ahora, como bien se ha reiterado lo que va del video, aquí podemos ver los factores de riesgo. Y los factores de riesgo, el principal tenemos lo que es el tabaquismo activo. El 80% de los casos con cáncer pulmonar ha visto que los 80% de pacientes son fumadores activos. Esto es muy importante a considerar, ya que es uno de los hábitos que al evitarse, pues estás evitando en un gran porcentaje la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Sin embargo, como ya mencioné anteriormente también, este no te exime en sí de desarrollarlo. El tabaquismo pasivo es también un fenómeno muy curioso, ya que al no ser una persona que directamente consuma estas sustancias de tabaco, se está exponiendo a zonas en donde al final de cuentas lo va a terminar respirando y por ende, pues lo que va a ocurrir en sí es que la persona también tenga un riesgo de desarrollar el cáncer porque sus pulmones están recibiendo estas toxinas de humo cercanos. Uno también muy importante es la predisposición genética, es decir, el historial familiar que hay de cánceres y de cáncer pulmonar específicamente para saber o obtener el grado de si lo puedo desarrollar o no.
Otro de los temas también, como mencioné, en la epidemiología a nivel mundial es la exposición a biomasas, ya que si bien poblaciones de países desarrollados se ha visto que tienen mayor tendencia a hábitos de tabaco, las poblaciones de países subdesarrollados tienen una mayor exposición a biomasas, es decir, al humo de biocombustibles. ¿Estos en dónde los podríamos encontrar presentes? Es muy importante considerarlo a personas, por ejemplo, mujeres de campo en donde cocinan con leña. La exposición constante a este humo de leña lo que va a predisponer, además de cáncer, es a otros factores, a otras enfermedades como infecciones recurrentes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y demás cosas. Esto es muy importante a consideración, ya que no solamente está en el cáncer, al igual que el tabaquismo, sino a otras patologías asociadas al pulmón. Esta, pues, la exposición a biomasas. Y otros son los diferentes tipos de trabajos o riesgos industriales en donde se requiere el manejo de arsénico, cromo, uranio y níquel, que son sustancias en sí de las industrias automotrices, de la ingeniería textil o, bueno, en general de este tipo de empresas que utiliza estos medios para la realización de productos. Otro de los factores de riesgo que llegué a mencionar es la contaminación ambiental. Si bien no hay estudios concisos que digan que la contaminación ambiental es un factor que te predispone al cáncer pulmonar de una manera específica, ya sea con un porcentaje que la contaminación ambiental te predisponga a esto, sí se ha visto o se ha considerado que que países o estados en donde se encuentra una mayor concentración o condensación poblacional con mayor contaminación, puede ver que hay una mayor prevalencia de casos de cáncer pulmonar y esto se asocia, además de otros factores demográficos, a esta misma contaminación. Por eso es muy importante a considerar este tipo que es un factor de riesgo en sí. Los de la Ciudad de México, pues como sabemos es una ciudad muy contaminada. Es probable que nosotros mismos ya tengamos cierta predisposición al desarrollo de cánceres pulmonares al estar expuesto a este ambiente contaminado. En la etiología lo que vamos a tener es una disparidad de información de lo que causa en sí el cáncer pulmonar. Sin embargo, como les comenté, en los factores de riesgo, pues son atribuibles a las posibles causas que pueden generar esta formación neoplásica. Primero vamos a tener que hay una acumulación de mutaciones adquiridas por una exposición prolongada a todo este tipo de factores de riesgo que bien les mencioné anteriormente. Los factores como el tabaquismo, la exposición a biomasas, la exposición industrial por químicos que utilice la empresa en donde trabaja el paciente, pues van a generar diferentes mutaciones a nivel celular, a nivel cromosómico, a nivel genético, y estas van a irse acumulando por lo que van a generar en sí las mutaciones oncogénicas y van a promover la transformación neoplástica de las células y formar en sí lo que son los tumores de pulmón. Tenemos que en el adenocarcinoma hay unas mutaciones específicas en el gen EGFR. En este gen EGFR van a modificar las moléculas de señalización de tirosinas implicadas en diferentes factores de crecimiento a nivel celular. Este gen, al verse mutado, como les voy a explicar un poco más adelante, lo que va a generar es el desarrollo de una sobreproliferación de células que tienen una mala conformación genética de células cancerígenas y por ende lo que va a formar en sí son las neoplasias. El carcinoma de células escamosas se ha visto que hay de lesiones cromosómicas que afectan a los locis supresores tumorales. El OSI en sí, en concepto, es donde nosotros denominamos que se encuentra un gen específico. En este caso, el OSI va a nacer en donde se encuentran estos genes supresores tumorales. Al ver estas lesiones cromosómicas, no se va a poder expresar esta supresión tumoral, por ende va a generar pues una proliferación excesiva de estos genes tumorales, haciendo que la célula se vuelva una célula neoplásica y por ende se forme las neoplasias del cáncer de pulmón. Ahora, como bien me les mencioné, existen diferentes vías de señalización que van a generar todo este tipo de procesos
que van a ser ya sea de lesiones o mutaciones en diferentes genes. Sin embargo, como bien les expliqué, no se sabe específicamente cuáles son estos factores específicos que van a denotar que una persona sí padezca cáncer y cuál otra no. La exposición paulatina a estos abrasivos a nivel pulmonar, como lo que es el tabaco, es lo que genera este tipo de mutaciones. Es una acumulación paulatina y adquirida, porque es el mismo paciente que se propicia estos cambios. Sin embargo, también existen personas que fuman toda su vida y no necesariamente van a desarrollar un cambio o una mutación específica en estos genes para desarrollar neoplasias. Aún así, se le insiste al paciente que suspenda todos estos hábitos o que no los practique para evitar para aumentar, para disminuir, perdón, lo que es la posible prevalencia que pueda tener a desarrollar cáncer de pulmón. Ahora entendiendo que esta etiología es variable, vamos a entender un poco más de lo que es la fisiopatología. Una vez que estas señalizaciones se den o que estos cambios estructurales celulares se den, en la célula lo que va a ocurrir es que la vía de señalización del gen EGFR que les mencioné que se presentaba en los adenocarcinomas, este gen se encuentra específicamente en el cromosoma 7. Va a tener una región extracelular, una región transmembranal y una región intracelular. En la región extracelular va a tener una región de dominio de unión al ligando. En esta región de dominio de unión al ligando, lo que va a pasar es que aquí se van a acoplar diferentes factores de crecimiento epidérmico o factores similares a la insulina que van a desarrollar toda la vía de señalizaciones internas para la transcripción específica de distintos genes. En la región transmembrana, bueno, tenemos en la región intracelular tenemos un dominio de sinasa de tirosina que va a activar toda esta vía de señalización genética que les voy a explicar un poquito más adelante. Una vez que este receptor se une a su ligando, que puede ser, como bien mencioné, un factor de crecimiento epidérmico, va a iniciar una fosforilación y va a producir ciertos residuos de tirosina. En esta fosforilación va a ser en el dominio sinasa de tirosina y va a activar diferentes vías de señalización genética como la vía RAS, RAF y MARC. Esta vía de señalización celular lo que va a generar en la célula es la producción de diferentes fenotipos malignos, es decir, expresiones oncogénicas en donde la célula se va a asociar a una célula ya cancerígena. Ahora, tenemos lo que es la MAP sinasas o la vía de MAP sinasas. Esta es una vía de señalización celular específica en el que nosotros como células eucariotas van a contar con receptores de tirosinas, que son las que les mencionaba, la tirosinasa, y esta va a ser activada a través de estos receptores de citocinas. Vamos a tener que una vez activadas estas tirosinas sinasas, lo que va a generar en la célula, en términos generales, es una señal que va a ser trasladada al sistema RAS, una proteína G monomérica, y este RAS ya activada va a estimular tres proteínas sinasas que actúan de forma secuencial. Va a culminar con la activación de la MAP sinasa, y esta es una serina, treonina, proteína sinasa que es capaz de translocarse al núcleo para que en el núcleo iniciar la regulación y iniciando esta regulación va a estimular la transcripción modificando varias actividades proteicas, incluyendo factores de transcripción, modulando así la expresión de distintos genes. Y bien mencioné uno de estos posibles fenotipos de los genes que se van a presentar de esta vía de MAP sinasas, van a tener fenotipos malignos asociados a la formación de neoplasias. Y bueno, aquí tenemos un esquema sencillo, en resumen de lo que les mencionaba anteriormente. Tenemos primero lo que es el TGB. El TGB es el ligando de lo que va a ser este receptor de membrana, que es el factor de crecimiento transformante. Una vez que el TGB alfa se une al receptor de membrana que les mencioné, que era el receptor asociado al gen, va a iniciar toda esta vía de señalización de tirosinas sinasas para activar la vía de MAP sinasas
iniciando lo que es la progresión del ciclo celular para la expresión de diferentes genes. Tenemos que una vez activado este proceso a nivel celular desde el receptor de membrana, una vez acoplado ya el factor de crecimiento transformante, va a estar liberado lo que es el GRB2, que este va a ser el receptor, la proteína 2 unida al receptor de factor de crecimiento, que va a iniciar como tal esta vía completa de lo que son las mapsinasas, iniciando el RAS, el RAF, y por último las proteínas sinasas, que van a tener una porción que va a poder ir al núcleo a iniciar todo este proceso de transcripción. Tiene diferentes posibilidades y vías. Primero, la supervivencia de la célula. Segundo, la angiogénesis o formación de vasos sanguíneos. Proteínas antiapoptosis, es decir, para que la célula se mantenga viva. Metástasis o proliferación a diferentes tipos de tejidos. Y aquí vemos que tenemos las fases del ciclo celular en donde estas pues van a verse implicados los genes para la formación de estas células cancerígenas. Otra de las posibles vías que puede activar este receptor transmembrana va a ser el de PI3K o fosfoinositol 3-fosfato. Esta fosfoinositol 3, perdón, fosfoinositol 3 sinasa, esta vía que puede activar la célula también va a tener el mismo fin. Esta es una enzima que ayuda a controlar la multiplicación celular a través de la transcripción de diferentes genes. Esto va a tener la misma función, expresar diferentes fenotipos en la célula que la van a asociar o no a un estado de malignidad, como vimos la vía de supervivencia, la angiogénesis, señales antiapoptósicas y la proliferación o diseminación de estas células a diferentes tejidos del cuerpo. Todas estas señales que va a producir esta vía de MAP sinasas o el fosfoinositol 3 sinasa, como bien mencioné, es las señales de supervivencia, es decir, que la célula se mantenga viva a pesar de las condiciones. La angiogénesis va a servir en estas células para que tengan su propia vascularidad y que éstas puedan persistir o formar masas tumorales en donde éstas tengan la irrigación correcta y puedan seguirse tanto creciendo como reproduciendo este tipo de células. Otro de los factores que sintetizan son los antiapoptósicos, es decir, lo mismo en el mismo sentido de la supervivencia, que estas células no mueran y tengan un periodo de vida más largo, formando las neoplasias y bueno, por último la metástasis o proliferación, que las células cancerígenas o las células dañadas lleguen a otro tipo de tejidos del cuerpo para afectar diferentes órganos. Ahora ya entendido este proceso fisiopatológico para la formación de células tumorales y en sí de masas tumorales, vamos a ver que va a haber diferentes manifestaciones clínicas según el grado de avance que tengan estas neoplasias, ya sea que sean tumores muy grandes o tumores pequeños que aún no puedan generar cambios histológicos, perdón, cambios fisiológicos y que estos no tengan una significancia importante para denotar algún síntoma en el paciente. Cuando tenemos un tumor primario, es decir, un tumor pequeño, el paciente va a referir diferentes signos y síntomas como una tos constante, disnea, ya que este tumor puede estar abarcando ciertas zonas del pulmón, dificultando la respiración, un mismo dolor torácico asociado a esta misma presencia de masa extraña, el sonido de sibilancias, ya que al ser una masa va a estrechar diferentes vías, va a estrechar los canales de luz intrabronquiales, generando este sonido de silbido. En el caso ya un poco más avanzado, una hemoptisis o sangre en la expectoración. También el derrame pleural que se va a ver asociado cuando las masas ya generen cierto grado de compresión más importante y una neumonía posobstructiva. Esta neumonía pues se va a asociar precisamente a la acumulación de patógenos o a la predisposición de enfermedades infecciosas por la presencia del tumor. Ahora ya bien mencionado, pero vamos a verlo de una manera gráfica. Vemos aquí lo que es un pulmón. Imaginemos que es un pulmón. De manera gráfica, todos estos síntomas que vamos a tener en un tumor primario
van a ser específicamente por el grado de compresión de estos tumores. Imaginemos que sea un tumor que sean zonas periféricas y que este se va a encontrar en esta zona. Pues vemos que al ser este un pulmón derecho, vamos a ver que las zonas que va a compartir, pues va a ser el hígado en la parte de abajo, el diafragma, las costillas. Si tenemos un tumor ya de manera más central o de manera más ciliar, pues vamos a tener que va a estar más cerca del mediastino. Y bueno, estos tumores, al ser masas grandes y muy probablemente palpables, lo que va a generar es este conjunto de signos y síntomas, específicamente pues un dolor torácico. Nosotros al querer expandir nuestra caja torácica, pues va a haber una imposición que va a generar ese dolor y esto también va a poder generar lo que es la disnea o esta dificultad para respirar, ya que nosotros no vamos a poder tener este grado de expansión pulmonar completa por estos tumores que vamos a tener presentes. Y bueno, las sibilancias, como bien dije, al pasar un árbol bronquial que va a llegar de bronquios a bronquiolos a un nivel más periférico, pues va a generar una zona de compresión en la luz intrabronquial, generando este sonido. Este es un estrechamiento o incluso puede llegar al taponeamiento completo, a telectasias de varias zonas, que van a estar en la periferia del tumor, generando pues estos signos primarios de un tumor primario. Ahora vamos a ver estos signos y síntomas específicamente ya en un grado de diseminación regional. La diseminación regional pues va a ser toda la zona de la misma caja torácica y vamos a tener múltiples signos y síntomas que nos van a denotar que el tumor primario ya tiene una diseminación regional por estas manifestaciones. Primero tenemos el síndrome de vena cava superior. Este va a ser una expresión clínica de la obstrucción del flujo sanguíneo que va a ser a través de la vena cava superior por una compresión, una invasión de estos procesos neoformativos del mediastino, es decir, toda esta zona torácica que se va a ver afectada por la neoplasia pulmonar y que se va a diseminar al mediastino, va a generar posiblemente una obstrucción en la vena cava, detonando pues este síndrome y va a consistir de diferentes manifestaciones. Las manifestaciones más importantes y que denotan más relación en una incidencia y proporción de presentación clínica en los pacientes con este síndrome de vena cava superior son diferentes signos relacionados a la hemodinamia, como puede ser un edema facial presentado hasta en el 82% de los pacientes. Puede también a esto asociarse a un edema de extremidades superiores, una distensión de venas cervicales y una plétora facial. Y bueno, la plétora facial va a ser pues una pigmentación o un estado de enrojecimiento facial por este proceso de mala circulación. Otra de las signos asociados que puede haber en estos casos de tumores que invaden zonas regionales va a ser una parálisis del nervio laringio y recurrentemente van a cursar estos pacientes con una disfonía, una incapacidad de poder expresar palabras por la compresión del tumor o la diseminación de este tumor o de esta entidad neoplásica en este nervio laringio. Otro de los síntomas muy importantes que se van a manifestar en la diseminación regional de un tumor pulmonar de células no pequeñas es una compresión de la raíz del nervio braquial. Este va a desarrollar un síndrome muy particular, muy específico, muy conocido, que se llama síndrome de Horner. El síndrome de Horner lo que va a generar es una enoftalmia, es decir, una posición o una desviación anómala del globo ocular y también puede generar una ptosis palpebral. Otra asociada es una pupila pequeña, una miosis, además de que el lado de la cara que se va a ver afectado, ya que solamente se ve afectado un lado, es una anidrosis, es decir, un sudor disminuido o totalmente ausente, en donde la cara que no está siendo afectada por el nervio va a estar completamente produciendo sudor, mientras que el otro lado de la cara presenta esta anidrosis. El lado de la cara que se va a ver afectado va a ser homolateral a la misma lesión en donde está ocurriendo esto. Esto es muy importante.
Otra, pues es una compresión esofágica que va a generar una disfagia o una dificultad para tragar los alimentos o líquidos, ya que pues va a haber una compresión, ya sea parcial o absoluta, de la luz esofágica, impidiendo el paso normal de los alimentos. Y bueno, pues ya como había mencionado, una compresión en las vías aéreas, pues va a generar una disnea, por lo mismo, ya sea una obstrucción ya completa o parcial de esta vía respiratoria, una parálisis del nervio frénico y una comprensión de la raíz del nervio braquial por un tumor en el surco superior. Ojo, eso es muy muy importante, ya que este es el signo de el síndrome de Pancoas. El síndrome de Pancoas es una entidad completamente asociada a la formación neoplástica de tumores en los vértices pulmonares y que va a asociarse a dolor severo en el hombro que se irradia a la axila y a la escápula, una atrofia en de manos, músculos del brazo y de las manos. El síndrome de Horner además se va a ver asociado a este, que es la tosis, miosis y anhidrosis, y una compresión de los vasos sanguíneos con edema, por lo que vamos a encontrar esta extremidad afectada en donde ocurre esta lesión. Esto regularmente es asociado a tumores que están en nivel superior. Estos tumores van a estar ya sea a nivel torácico superior o casi a nivel cervical. Y bueno, van a generar esta compresión antes mencionada, por lo que va a desencadenar todo este proceso de signos y síntomas bien delimitados por la zona anatómica en la que ocurre este tumor. Ahora tenemos también Ahora, como mencionaba, vamos a tener signos y síntomas de una diseminación metastásica, es decir, ya no estamos hablando de un tumor primario que va a estar exclusivamente en el parénquima pulmonar o que va a afectar la pleura en compresiones regionales o cercanas. Ya no vamos a estar hablando de una diseminación regional a nivel exclusivamente torácico, mediastínico en las zonas pulmonares, sino que estamos hablando de una diseminación completamente sistémica de diferentes aparatos y sistemas del cuerpo. Vamos a tener metástasis cerebrales, puede haber óseas, una hepatomegalia significativa, una compresión de la médula espinal que genere diferentes signos y problemas para el paciente. Y bueno, un dolor óseo cuando estamos implicando ya una metástasis ósea. Estos pues van a ser señales de un estadio muy avanzado de cáncer. Vamos a ahondar un poco más en cómo va a haber esta clasificación de distintas etapas del cáncer y cómo estos van a tener implicaciones, ya sea a nivel sistémico y en las funciones que la persona o el paciente va a poder realizar o ya no va a poder realizar. Y también esto va a determinar la vía de tratamiento que se le va a proporcionar al paciente. Ahora, aparte de lo que mencionaba, pues va a ser esta sistematización, este estadio en el cual el paciente se va a encontrar dependiendo las condiciones en las que se encuentra para actividades físicas y también esto va a verse muy relacionado en el grado de diseminación de las neoplasias que puede presentar. En el estadio cero vamos a tener que es un paciente completamente asintomático, activo, capaz de llevar a cabo las actividades de su día a día, que va a ser previo a de su día a día previos a la enfermedad, sin ninguna restricción ni problema. El siguiente estadio es el primero, en donde el paciente sí va a tener síntomas, como les mencioné, los síntomas de tumores primarios, va a estar restringido en ciertas actividades físicas, ya sean muy extenuantes, pero puede tener una vida normal y puede deambular y ser capaz de realizar actividades o trabajos de naturaleza sedentaria o que no tengan mucha exigencia a nivel físico. El estadio 2 es una persona que va a tener la capacidad de deambular, sin embargo, pues muchas de en muy gran parte de su día va a pasársela en cama, ya que estas personas ya muestran un poco más de fatiga a actividades diarias. Es, como mencioné, es ambulatorio, capaz de cuidarse a sí mismo, por incapacidad, tiene una incapacidad completa de realizar actividades laborales, ya sea sedentarias o sencillas, pero pues tiene la capacidad aún de moverse por sí mismo, de bañarse, de ir al baño, que es muy importante para los pacientes, mantener esta autonomía. El estadio 3 es capaz de realizar solo actividades de autocuidado,
confinado en cama o silla más del 50% del día. Este requiere una asistencia notable para las actividades que realice todos los días. Puede comer solo, puede vestirse solo, sin embargo, va a requerir cierto apoyo en distintas actividades. Y bueno, la persona de estadio 4 va a tener una completa incapacidad. Él no va a ser capaz de realizar actividades de autocuidado y va a estar encamado o en silla todo el día, ya que va a estar gravemente limitado por las diferentes condiciones en las que se va a encontrar físicamente. Es muy importante tener en cuenta estos estadios, ya que estos estadios son directamente proporcionales al grado de cómo está avanzado la neoplasia. Vemos que una persona, como bien mencionaba, de un tumor primario puede encontrarse en un estadio 0, en un estadio 1 o incluso en un estadio 2 si el tumor representa una compresión importante, pues a nivel del tórax, a nivel del pulmón. Sin embargo, pues como bien mencioné, es directamente proporcional, ya que si tenemos un paciente con metástasis o que también se está sometiendo a un tratamiento que ponga, pues que ponga en compromiso las condiciones en las que él desarrolla sus actividades diarias, pues este mismo estadio de la enfermedad lo va a condicionar a estar en uno de estos niveles de estadificación, ya sea 3 o 4 incluso. El último estado pues es atribuido ya a un paciente que falleció a causa de estas condiciones neoplásicas. Ahora, hablando justamente de todas estas clasificaciones, vamos a ver cómo ya a nivel histológico o a nivel, ya después de la realización de una biopsia, se puede diferenciar el estadio en el que un paciente se va a encontrar cuando se encuentra o se denota que tiene este tipo de neoplasias. Ahora entendiendo que los estadios clínicos en el cual se va a encontrar el paciente y en qué condiciones va a poder realizar una de sus actividades del día van a ser directamente proporcionales al estado de diseminación del estado neoplásico, vamos a ver todas las clasificaciones que va a haber de los tumores y vamos a entenderlas por diferentes estados. Primero tenemos el estado TIS, que va a ser exclusivamente de carcinomas o adenocarcinomas in situ. Es decir, carcinomas o formaciones neoplásticas que no han pasado o no han rebasado a la membrana basal y por ende no tienen una afección en diferentes zonas o en diferentes tejidos. Tejidos del mismo parénquima en donde éstas se formaron, claramente. En el estadio T1 tenemos un tumor que es menor a 3 centímetros y que no va a tener una afectación ni en pleura ni en bronquio principal. Y este se va a dividir en T1A, T1B y T1C y este va a depender los tamaños que presente cada uno de estos tumores para que se consideren este estadio. El T2 va a ser un tumor arriba de 3.5 centímetros, de 3 a 3.5 centímetros, o que si no tiene esta afectación, va a tener una afectación directamente en un bronquio principal, pero no de la carina, y también una afectación de la pleura visceral o asociado a telectasias lobares. El T2 va a tener también una división que va a ser el T2A y el T2B, que van a depender, bueno, al igual que en el T1, en su tamaño. El T2A va a consistir de 3 a 4 centímetros y el T2B de 4 a 5 centímetros. Tenemos también el estadio T3. Este es un tumor que va a superar en tamaño de 5 centímetros hasta 7 o que va a tener una afección en la pleura parietal de la pared torácica. Esto pues van a incluir tumores del surco superior, como bien les mencioné, en los síndromes asociados, del diafragma, del nervio frénico, de la pleura mediastínica, del pericardio parietal o de los nódulos tumorales independientes de en el mismo lóbulo. Y el estadio 4 tenemos un tumor mayor a 7 centímetros o cualquier tumor, pero que tenga una invasión de mediastino, de corazón, grandes vasos, tráquea, nervio laringio, de esófago, del cuerpo vertebral, carinas, nódulos tumorales independientes en un lóbulo homolateral diferente, es decir, que se encuentran en otra región en donde se encuentra otro.
Todos estos, pues como bien mencioné anteriormente, van a ser para tumores primarios, es decir, tumores que no van a tener ninguna diseminación regional, pero que están muy cerca de tener una diseminación regional, como dice el estadio 4, que tengan una invasión de mediastino, de corazón o de grandes vasos, sin importar su tamaño. Pues esto ya representa condiciones fisiopatológicas distintas que van a generar diferentes grados de afección en el paciente. Olvidé mencionar muy importante, el T se asocia a tumor en estadio 0, 1, 2, 3 y 4. Aquí tenemos los estadios de grado N. Los estadios de grado N van a ser asociados específicamente, a nódulos linfáticos. En el estadio N0 vamos a tener que no va a haber metástasis en ganglios linfáticos regionales. Cuando hablamos de una N1 va a haber una afección intraparenquimatosa o peribronquial homolateral o una afección iliar nodular, es decir, que el pulmón va a tener sí ya una afección dentro de su parénquima e incluso hasta en el ilio. El N2 va a haber una metástasis ya específica en ganglios linfáticos mediastínicos o subcarinales o homolaterales. Es decir, ya va a tener una afección diferente en diferentes zonas fuera ya del parénquima pulmonar. El N3 va a ser una metástasis en ganglios linfáticos, ya sean mediastínicos o iliares, contralaterales, y también ganglios linfáticos supraclaviculares abarcando una zona mayor a lo que abarca el N2. Tenemos también los últimos dos estadios, el M0 y el M1. Estos estamos ya hablando directamente de un estado de metástasis, por eso la M. Pero una metástasis a distancia, es decir, una metástasis considerable. Cuando hablamos del N, estamos hablando sí de metástasis, pero a nivel regional, y estas van a ser a distancia. El M0 va a ser que no hay metástasis a distancia. El MX es una clasificación que no se encuentra en este recuerdo, sin embargo, se las menciono que no hay prueba aún que haya metástasis a distancia, sin embargo, aún no se puede considerar que no hay porque no están los estudios realizados completamente. Y bueno, cuando hablamos de un M1, estamos hablando ya de una metástasis a distancia, ya sea una metástasis independientes de los pulmones que puede presentarse metástasis extratorácicas aisladas, metástasis en un órgano específico o metástasis extratorácicas múltiples en diferentes órganos. Evidentemente, estos estadios en el que el paciente se va a encontrar de diferentes diseminaciones o manifestaciones neoplásicas, pues van a ser medidos a nivel clínico, ya sea por signos y síntomas básicos o primarios que se pueden asociar a un tumor. Después de esto se podría realizar una imagen, un estudio de imagen en donde se podría o no observar diferentes masas o tumoraciones neoplásicas y por último culminar con una biopsia para determinar todos estos estadios que les vengo presentando, que es en donde se puede encontrar el paciente, ¿vale? Es muy importante tener esto en consideración, ya que son pasos para la evaluación de un paciente que posiblemente tenga cáncer pulmonar. Primero es una observación clínica, posterior es una imagen y por último tenemos la realización de una biopsia para determinar si sí hay o no la presencia de estos y bueno, un estudio de imagen más completo como una tomografía computarizada para ver los niveles de afección que este mismo cáncer puede tener en el paciente, la diseminación ya sea nodular o una metástasis a distancia. Ahora, una vez ya establecidos estos grados, estos niveles de diseminación o de avance de la neoplasia del pulmón, vamos a tener que va a haber varios estadios en donde la persona se va a encontrar y se va a considerar si va a ser un tumor simple, de fácil resolución, de mediana resolución o de alta resolución. Esto es muy importante porque va a tener implicaciones directas en su tratamiento y en la posibilidad de mejoría que tenga el paciente, puesto que los grados de diseminación van a dificultar el tratamiento, ya sea quirúrgico o farmacológico o radiológico. Y bueno, los estadios van de igual manera. Vamos a tener el estadio 0. No va a haber presencia de metástasis, no va a haber presencia tampoco de una infiltración nodular y puede que exista una infiltración de un carcinoma in situ,
porque vamos a tener la presencia de que un estadio cero va a considerarse como un TIS, que como vimos en las anteriores diapositivas, pues se va a ver asociado a lo que es el carcinoma in situ, ¿vale? Tenemos el estadio 1A. El 1A va a incluir los diferentes estadios de T1, es decir, que ya va a haber presencia ya de una neoplasia, pero que va a ser menor a 3 centímetros. Y bueno, va a incluir la A, la B y la C. En el estadio B, 1B, perdón, vamos a tener que va a haber, en este caso, los tumores de T2, perdón, de T2A. Ajá. En este, en este caso va a asociarse a un tamaño específico de menos de 5 centímetros y el T2B va a ser de 5 centímetros aproximadamente. Estos son estadios 1B y 2A. No va a haber presencia de infiltración nodular ni de metástasis todavía. Sin embargo, en el estadio 2A es probable que ya haya una infiltración nodular N1, es decir, de los ganglios que son cercanos a la zona de lesión, como les expliqué en las imágenes anteriores. Y aquí estamos considerando también que estas posibles infiltraciones pues van a tener diferentes determinaciones para el tratamiento del paciente. El estadio 2B, vamos a tener un estado en donde va a haber un tumor T2B. Puede haber T1A, T1B, T1C, T2A, T2B y T2B. Y es posible que en estos estadios, pues vamos a encontrar también, al igual que en el anterior, un estadio N1, que es una infiltración de ganglios linfáticos regionales. En el estadio 3A, vamos a tener los grados T1A, hasta el C, todos los grados T2, el T3 y el T4. Estos son muy importantes a considerar ya que su tamaño del tumor va a ser considerablemente mayor a los que son como el 1A, como el T1A, perdón. Son considerablemente mayores. Habíamos visto que de 5 a 7 centímetros. Estos ya son tamaños considerables en este estadio de 3A. Y vamos a ver que va a haber también un estadio de N2, es decir, ganglios, por ejemplo, ganglios axilares que pueden ya verse afectados en este estadio. Y pues igual, N1. En el estadio 3B vamos a tener lo mismo los estadios T completos, pero también vamos a tener una invasión de ganglios ya más avanzada. Tenemos un estadio 2 y un estadio 3 de ganglios, es decir, una metástasis en ganglios infra o supraclaviculares, como les mencionaba que era el N3. En el estadio 3C también es muy importante considerar porque van a estar las tres en T3 y 4, pero va a haber una infiltración nodular a nivel supraclavicular. Estadio 4A y 4B va a haber cualquier estadio T, cualquier estadio N, pero va a ser muy indicativo ya de estadios de metástasis, porque vamos a tener que todas estas sí se van a estar presentes, pero la metástasis va a ser un factor que va a estar muy marcado ya en estos estadios y estos van a ser ya considerados graves para el paciente y de muy poca resolución o respuesta al tratamiento. Ahora, todos estos estadios son muy importantes para determinar el estado y el tratamiento que va a llevar el paciente, pero como médicos, ¿cómo nosotros vamos a determinar el grado de afección sistémica o el grado de alteraciones fisiológicas que va a tener el paciente? Pues lo vamos a determinar a través de diferentes estudios, no solamente la biopsia. La biopsia es el estudio que se va a realizar para determinar el tipo de cáncer y el estadio en el que se encuentra. Sin embargo, se tienen que evaluar diferentes funciones en la persona para, como bien mencioné, determinar el grado de alteraciones fisiológicas que se va a presentar. Primero tenemos un examen en examen general, la historia clínica completa, es decir, todos los factores que lo predispongan o que tengan la posibilidad de exposición, perdón, para este tipo de cáncer. Una exploración física, si se encuentran o no masas palpables, la evaluación de comorbilidad, es decir, qué otras patologías presenta el paciente que intervengan en la evolución de la enfermedad como también en su tratamiento.
y las capacidades funcionales que aún puede realizar, es decir, que no realice, como bien mencioné, en uno de los estadios de el paciente, de cómo se va a encontrar al realizar sus actividades diarias, pues sus capacidades funcionales para realizar estas actividades, ¿vale? En estudios de imagen nos van a ser de mucha ayuda para determinar el tamaño y la localización de estas neoplasias, así como también ver el grado de diseminación. Una radiografía de tórax, una tomografía axial computarizada o una tomografía por emisión de positrones, resonancia magnética, podrían darnos mucha información del estado en el cual estas neoplasias se van a encontrar, ya sea si están diseminadas o si todavía son regionales, de ganglios regionales, o si solamente son pequeñas porciones de tumores de menos de 7 centímetros, es decir, que sean tumores pequeños. Existe, y vamos a ver la clasificación más adelante de la anatomía patológica, ciertos tumores de células no pequeñas que no pueden ser vistos en radiografías, sin embargo, es muy importante que se realicen estas para ver este grado. Los laboratorios como biometría hemática, la función renal, enzimas hepáticas y metabolismo óseo para ver todas las diferentes alteraciones funcionales y sistémicas que los tumores podrían estar afectando en otros aparatos, una función cardiopulmonar, es decir, un electrocardiograma, una espirometría para ver la capacidad de los pulmones aún de poder mantener los volúmenes vitales, la capacidad de disfunción pulmonar de monóxido de carbono y la obtención de tejido, o sea, básicamente llegar a la biopsia, la broncoscopía, un ultrasonido endoscópico bronquial o una biopsia guiada nos va a determinar muchos nombres y muchos apellidos de este cáncer. Es decir, al realizar una biopsia nosotros podemos determinar diferentes formas y diferentes manifestaciones que el cáncer va a poder estar presentando en el paciente. Y esto lo vamos a ver más adelante como bien mencioné, en la anatomía patológica, es decir, las características histológicas y cambios histopatológicos que el cáncer va a presentar en el pulmón del paciente o en la zona afectada que pueda presentar el paciente. Entrando bien en lo que es la anatomía patológica, tenemos que va a haber una asociación entre la presencia de adenocarcinomas o de carcinomas de células escamosas en diferentes regiones pulmonares. Las zonas periféricas se van a asociar más a los adenocarcinomas y la zona centroiliar se va a asociar más al carcinoma de células escamosas. Esto es muy importante que no se olvide que es el carcinoma que se asocia más a los hábitos del tabaquismo activo. Vamos a tener que antes de la formación neoplásica va a haber una hiperplasia adenomatosa atípica. Esta es una lesión precursora en donde vamos a encontrar neumocitos displásicos. Esta es una lesión, como bien mencioné, precursora de estas formaciones neoplásicas y posterior a esta vamos a encontrar lo que es el carcinoma in situ. Si bien se mencionó anteriormente el carcinoma in situ de manera muy superflua, ahorita vamos a ahondar un poco más. Este va a tener una medida de menos de 3 centímetros y va a estar constituido de células displásicas que siguen el camino de los tabiques alveolares, es decir, que no rebasan esta lámina basal y que no les permite proliferar a los tejidos adyacentes, pero dentro del mismo parénquima. Nosotros podemos ver aquí en esta imagen, dejen pongo el puntero, que tenemos un cáncer, vemos que hay una diseminación, muy probablemente es músculo, y esta es una lámina, en donde se va a encontrar el carcinoma. Vemos que no hay ninguna extravasación de células cancerígenas en el carcinoma in situ, porque se va a encontrar muy bien delimitado. Sin embargo, es muy diferente esto cuando nosotros podemos ver aquí el cáncer. Ya se va a encontrar diferentes tejidos afectados o el mismo parénquima se ve afectado. No estamos hablando de una metástasis, sino dentro del mismo parénquima y de las zonas periféricas donde se está formando el carcinoma, no va a haber una proliferación más allá de este. Histológicamente, el adenocarcinoma va a estar diferenciado o clasificado por patrones de crecimiento, ya sea de forma acinar, lepitídico, papilar, micropapilar o sólido. En estas imágenes histológicas podemos ver en la primera imagen que hay un patrón, permítanme un momento, dejen sacar el punto,
un patrón lepídico que muestra revestimiento de los alvéolos por neumocitos neoplásicos. El patrón de crecimiento lepídico consiste en una proliferación de células neoplásicas que revisten estas superficies de las paredes, preservando esta arquitectura, es decir, no se está modificando ni la luz alveolar ni la forma, se respeta esta arquitectura pulmonar. Este es el patrón lepídico y es uno de los más característicos de los adenocarcinomas. El patrón acinar, por otro lado, es un patrón que se asocia a formas de acino, a formas que se ven muy presentes en las glándulas. Es decir, que se va a poder apreciar o se va a poder ver similar estas formaciones neoplásicas de esta neoplasia como forma de glándulas en un tejido pulmonar. También tenemos que estas células van a expresar un factor muy importante que es el factor 1 de transcripción tiroideo. Este es un marcador que nosotros vamos a poder ver en las tinciones y que este va a determinar si son adenocarcinomas o no. Siguiendo con las imágenes, tenemos en la imagen C un patrón papilar, papilas intraluminales, como podemos ver aquí. Y por último, el patrón sólido, que no presenta ya ningún túbulo, ni estructuras papilares, ni patrones lipídicos. Son conformaciones ya sólidas de células que se aglomeran y se conjuntan y pueden estar ya cerrando espacios intraluminales o espacios intraalveolares, a diferencia de las otras en donde nosotros podemos ver ciertas zonas todavía de espacios, como la primera que mencioné, que se respeta bien lo que es la arquitectura del pulmón. Estas determinaciones histopatológicas lo que van a ayudar en sí es a poder diferenciar los diferentes tipos de los cánceres de células no pequeñas presentados en el pulmón, pero la distribución específica de patrones de crecimiento en el adenocarcinoma no tiene ninguna predisposición o no se asocia a un grado de malignidad mayor o de diseminación mayor si es un patrón de crecimiento ya sea acinar, lepitídico, papilar, micropapilar o sólido. No se ha asociado ni se ha visto que alguno de esos tenga algún grado más de malignidad que los otros. Sin embargo, son importantes para diferenciarlos de que no sean carcinomas de células escamosas o de células indiferenciadas o de células grandes, que es lo mismo. Ahora ya, como bien he reiterado y he mencionado a lo largo de este video, pues el otro tipo de cáncer de células no pequeñas es el cáncer de células escamosas. Esta es su principal característica histopatológica, va a ser una presencia de queratinización con células con una morfología indiferenciada, es decir, en el estado del frotis histopatológico, vamos a ver que va a haber una queratinización en el pulmón, pues como sabemos es tejido de neumocitos, tejido conectivo y diferentes componentes del parénquima y del estroma, pero no va a haber queratina. El carcinoma de células escamosas se caracteriza específicamente por la presencia de queratina en el pulmón. Este también es muy importante. Como mencioné, los estudios de imagen son muy elementales para el diagnóstico y para el posible o vías de tratamiento que pueda tener el paciente, es decir, si es apto o no a cierto tipo de tratamiento, pero este en particular regularmente no se percibe en radiografías, ya que va a seguir diferentes zonas del pulmón en donde no se va a poder apreciar. Van a seguir hilos de árbol bronquial, del árbol bronquial, bronquiolos terminales, sigue toda esta diseminación de su alrededor, es decir, van a encontrarse confluentes a estas estructuras y va a respetar la arquitectura del pulmón, además de que como no tiene una formación sólida más allá de la formación de células indiferenciadas, pues es muy difícil que se perciba en estas radiografías. Además de que va a haber el método diagnóstico, si bien no es la radiografía, sí existe que la posibilidad de encontrar células atípicas en frotis de esputo
ya que como les digo, son confluentes a líneas alveolares o a líneas de bronquios. Al nosotros o al paciente enfermo, al expectorar, pues va a tener una eliminación de estas células atípicas. Entonces, en el estudio histopatológico de las células de un esputo, podemos determinar que sí haya presencia de estas células atípicas y determinar que es un carcinoma de células escamosas, incluso sin necesidad de una biopsia, que es, ojo, no digo que sea sustituto, sin embargo, es una manera o es una posibilidad de encontrar células atípicas, pues en el esputo es una de las vías en el que este cáncer pues va a manifestar su presencia. Al no ser en radiografías, pues bueno, era en algún otro lado. Y bueno, por último, dentro de toda esta clasificación de cánceres de células no pequeñas, vamos a tener el que es de menor prevalencia, pero igual de importante, es el carcinoma de células grandes o el carcinoma indiferenciado. Este, pues como su nombre indica, va a tener una presencia de células agrandadas con una alta cantidad de citoplasma, alrededor del 50% superior a lo que una célula normal presentaría, además de núcleos agrandados. Como podemos ver en la imagen, este es un corte histológico del riñón y vemos a múltiples células con núcleos sumamente grandes y espacios citoplasmáticos igual aumentados. También es importante mencionar que el carcinoma de células grandes o indiferenciado se realiza a través de un diagnóstico de exclusión, ya que este no va a expresar ninguno de los marcadores asociados a otro tipo de cáncer como el adenocarcinoma. Específicamente estamos hablando del factor de transcripción tímico, el 1, o la napsina A, ni tampoco asociados al carcinoma epidermoide, por lo que va a ser un diagnóstico específicamente de descarte. Ahora, una vez identificado el grado de afección sistémica que tiene este paciente, también se ha identificado el grado o estadio en donde se encuentra la masa tumoral, la distribución o diseminación, pues esto es lo que va a condicionar al tratamiento específicamente. Existen diferentes condicionantes que van a determinar el tratamiento que se pueda o no realizar en estos pacientes oncológicos, principalmente la edad. El tratamiento no es el mismo en edades pediátricas que en edades adultas, por evidentes razones. El historial de tabaquismo, es decir, si el paciente sigue o no presentando este historial de tabaquismo, va a condicionar tanto el grado de evolución de la enfermedad como la posible respuesta que ésta puede tener. El estado de salud en general, por eso incluso les puse la tabla de estadios en donde el paciente pues va a poder realizar o no diferentes actividades en su día a día. El estado de salud en general es muy importante ya que también condiciona si el paciente resiste o no los diferentes tratamientos, ya que es muy sabido que los tratamientos pues, cancerígenos tienen otras depleciones sistémicas asociadas y tienen diferentes afectaciones asociadas, pues ya sea para una cirugía o un tratamiento, considerar si el paciente o no puede resistirlo. Y pues otra condicionante es el tipo de neoplasia, tamaño y grado de diseminación. No es el mismo tratamiento que se va a utilizar por obvias razones con un carcinoma in situ que en sí no se realiza un tratamiento a una diseminación neoplásica ya a nivel de una metástasis distal. Es un tratamiento completamente distinto, incluso se pueden ofrecer cuidados paliativos y otros medios, ya que no siempre los tratamientos pues van a ser del todo curativos para el paciente, pero lo vamos a ver a continuación de los diferentes tipos y las diferentes manifestaciones que estos van a tener. Ahora, esto se ve mucho texto, mucho rollo, pero es básicamente lo mismo que les venía presentando anteriormente, que son los grados, los estadios en donde el paciente se puede encontrar, dependiendo su grado de diseminación, dependiendo del tamaño de la neoplasia, del tumor, y si es un estadio avanzado localmente o un estadio metastásico distante. Sin embargo, a diferencia de las otras tablas, este nos está mencionando, además de los estadios o los estadios en donde
se puede presentar la neoplasia si son considerados o no estadios iniciales o localmente avanzados o un estadio metastásico. Y que como bien anteriormente reiteré, el estado en el cual se encuentre, el nivel de diseminación, el tamaño de la neoplasia va a ser la determinación y la condicionante en el que el paciente responda o no a diferentes tratamientos, así como también si se puede y si es candidato a recibir diferentes tratamientos para tratar este tipo de neoplasias y que además van a condicionar su supervivencia. Evidentemente, en estadios más avanzados, estadios complejos de metástasis distal, es muy complicado una resección quirúrgica, por lo que es importante considerar al paciente como no apto para estas intervenciones quirúrgicas y que se medie por cuidados paliativos, ya sean quimioterapias o radioterapias, para que disminuyan un poco estos efectos de diseminación del cáncer y darle pues una mejor calidad de vida, ¿vale? Vamos a desglosar otra vez estos porque tienen que quedar muy claros. Y bueno, primero vamos a dividirlos por partes. Tenemos la primera porción del recuadro que nos va a hablar de los estadios iniciales del cáncer pulmonar de células no pequeñas o CPCNP. Y bueno, tenemos lo mismo, lo que ya les había mencionado. El estadio 1A, que va a incluir al estadio T1, no va a tener invasión regional, no va a tener metástasis, por ende está N0 y M0. El tamaño del tumor va a ser igual o inferior a 3 centímetros. Se encuentra todavía en el interior del pulmón, no se ha diseminado ningún ganglio cercano. El estadio B1 va a ser un tumor de 3 a 4 centímetros aproximadamente, pero sin ninguna diseminación. Para el estadio 2A, tenemos que el tumor mide de 4 a 5 centímetros. Este todavía está en el interior del pulmón, no se ha diseminado, sin embargo, tiene un tamaño superior a los anteriores. Y por último, tenemos el estadio 2B, en donde el tumor no mide más de 5 centímetros, pero se ha diseminado a ganglios linfáticos cercanos, pero no en ninguna otra parte del cuerpo, es decir, que no vamos a tener metástasis distales. O que el tumor tenga una medida de mayor de 5 a 7 centímetros, pero que no se encuentre diseminado en los ganglios. Estas son las condicionantes donde vamos a nosotros considerar todavía un estadio inicial. Y repito, la importancia de esto es básicamente porque ya al ser estadios iniciales es lo que nos va a dar la pauta para el tratamiento correcto de estos pacientes. Entonces continuamos con la siguiente parte que es la diseminación regional. Tenemos aquí ya un estadio 3A y 3B. Estos van a ser considerados localmente avanzados, es decir, puede tener presencia de síndromes como el de Horner o los que les mencioné, puede tener alteraciones sistémicas por los grados de compresión que genere el tumor o por las zonas afectadas, ya que va a haber una diseminación local. Y el tumor en el estadio 3A no va a ser de más, van a tener tres consideraciones antes de esto. No van a ser más de 5 centímetros el tamaño, pero se ha diseminado a ganglios linfáticos lejanos. No se encuentra en ninguna otra parte del cuerpo, es decir, no hay una metástasis distal, pero sí se ha diseminado a ganglios linfáticos. En la otra condicionante para hacer un estadio 3A es que el tumor sí mida más de 5 centímetros hasta 7 centímetros en el mismo lóbulo y que se ha diseminado a ganglios linfáticos y puede invadir otras partes del pulmón, de las vías respiratorias o de zonas circulantes justo fuera del pulmón como el diafragma. Y la última condición es que el tumor mida más de 7 centímetros, pero que no se haya diseminado a ninguna de estas partes antes mencionadas. Es decir, las condicionantes van a ser el grado de diseminación y el grado de tamaño del tumor. La diseminación es muy importante considerarla, ya que es, como sabemos, pues esta va a ser la que nos va a indicar o la que nos va a mostrar en el paciente pues más alteraciones sistémicas, ya que va a permitir la afección a otros sistemas y otros aparatos del cuerpo. Y el tamaño también es muy importante, ya que esto va a determinar el grado de afección o compresión que
aplique sobre las zonas en donde se va a presentar este tumor. El estadio 3B cuenta con tres condicionantes. El tumor no va a medir más de 5 centímetros, pero se ha diseminado a ganglios linfáticos más distales, pero no se encuentra en ninguna otra parte del cuerpo. El tumor mide de 5 a 7 centímetros o hay un tumor en el mismo lóbulo que se ha diseminado a ganglios linfáticos lejanos y puede medir otras partes del pulmón, las vías respiratorias o zonas circulantes justo fuera del pulmón, por ejemplo el diafragma, la misma condicionante del anterior estadio. Y por último, el tumor mide más de 7 centímetros e invade tejidos y estructuras lejos del pulmón, tales como el corazón, la tráquea o el esófago, pero no se ha diseminado a otras partes del cuerpo o hay más de un tumor en diferentes lóbulos del mismo pulmón. Es decir, en este caso vamos a hacer una representación. Nuevamente tenemos aquí nuestro pulmoncito, tenemos que pues como bien mencionamos, la distribución, si es un carcinoma de células escamosas, pues vamos a asociarlo un poco más a lo que es una región centroiliar. Si es un adenocarcinoma, pues va a estar más en zonas periféricas o lo que se asocia más al síndrome a los síndromes mencionados, pues son zonas periféricas de los surcos. Si encontramos que el pulmón tiene estas diseminaciones dentro del mismo parénquima pulmonar, pero diferentes zonas mayores a 7 centímetros en diferentes lóbulos, no estamos hablando de una metástasis distal, pero sí estaríamos hablando de un estadio 3B y este es algo localmente avanzado en consideración con esta clasificación. Y bueno, por último, estadio mostrado en este gráfico, y disculpen la calidad, les voy a explicar todo lo que diga, ya que creo que no se alcanza a permitir, no se alcanza a percibir correctamente. El estadio 4 vamos a tener que ya van a estar inmersos cualquier grado de diseminación nodular, cualquier grado de tumor primario, pero también va a haber un estado de metástasis y por ende este grado se llama estado metastásico. El tumor es de cualquier tamaño y puede o no haberse diseminado a ganglios linfáticos. El cáncer se encuentra en ambos pulmones y se ha diseminado a otra parte del cuerpo. Puede ser hígado, glándulas suprarrenales, cerebro o huesos. O también ha causado una acumulación de líquido alrededor del pulmón o del corazón que contiene células cancerosas. En este estadio, es muy importante que el paciente tenga una revisión temprana para evitar llegar ya incluso a estadios de 3B, de 3A y que se encuentre lo más óptimo posible y un estado mínimo de un tumor primario mínimo, porque en estos estadios ya no se puede hacer una reserción quirúrgica. Es muy difícil o muy complicado que la reserción quirúrgica se logre a este grado de diseminación, ya que tendrían que abarcar muchísimas zonas del cuerpo y bueno, es anatómicamente y fisiológicamente imposible que esto se pueda realizar. Terminando con estos estadios, tenemos claro entonces que el tratamiento va a ser dependiente del estado de salud del paciente, de la condición física en la que se encuentre, del grado de diseminación del tumor y por supuesto del tipo de tumor del que estamos hablando. No solamente nos limitemos a cáncer pulmonar de células no pequeñas, sino hablemos en general que estas condicionantes pues van a aplicar para todo el tipo de tratamiento que se requiera para una neoplasia maligna que desarrolle cualquier paciente. Ahora ya bien esclarecidos ya estos estadios, vamos a tener que el tratamiento tenemos estas tres divisiones, el estadio inicial, el localmente avanzado y el estadio metastásico. Reiteramos muchas veces que el tratamiento va a ser dependiente de este estado en el que se encuentra el paciente y del estado en el que se encuentre si está diseminado o no o el tamaño de su misma neoplasia. En el estadio inicial, cuando el cáncer solamente se limita al pulmón, puede considerarse curable. El tratamiento principal de este tipo de cánceres es la cirugía de resección, es decir, el retiramiento total
de estas células cancerígenas o de estas formaciones neoplásicas, retirar completamente el tumor, sacarlo, para evitar una futura proliferación. Al ser pequeño, se tiene la disposición fácil quirúrgicamente de no dañar o no afectar otros tejidos periféricos, por lo que al ser pequeños se considera o se llama un estadio curable. No quiere decir que los otros no sean curables, sin embargo es el nombre o asociación que se le da a este estadio inicial. Cuando estamos hablando de uno localmente avanzado, generalmente suele adoptarse una terapia multimodal, es decir, una ayuda de quimioterapia o radioterapia y además eliminar completamente el cáncer con una resección quirúrgica, ya que al momento de nosotros utilizar, perdón, de nosotros utilizar estas terapias radiológicas o estas medidas de químicos de quimioterapia, nosotros estamos ayudando a disminuir el tamaño del tumor, el tamaño de la formación neoplástica y reducir el grado de diseminación. Y posteriormente, cuando tenga dimensiones o lugares óptimos para poder ser reseccionado de manera quirúrgica, se logre hacer. Cuando estamos hablando de un estadio 3 o de un estadio metastásico, diversos tratamientos anticancerosos sistémicos se utilizan en el intento de frenar el crecimiento del tumor y mejorar los síntomas y la calidad de vida. Una metástasis, una diseminación completamente distal de este tipo de cáncer imposibilita la resección quirúrgica en absoluto, por lo que la utilización de terapias radiológicas, de radiación ionizante o terapias de quimioterapias, valga la redundancia, pues son muy importantes ya que estos van a frenar la propagación primero de la diseminación tumoral. Segundo, van a frenar las alteraciones fisiológicas que esta diseminación puede estar causando, ayudando al paciente a evitar desarrollar nuevos signos y síntomas o nuevos padecimientos que puedan afectar aún más su calidad de vida. En este caso entran los cuidados paliativos que pueden mantener a una persona con vida, pero que aún va a persistir este cáncer, aún va a persistir esta neoplasia diseminada en su organismo. De manera muy general y de manera particular, decidí incluir estas medidas quirúrgicas que el cirujano puede tomar como opciones al momento de extraer o reseccionar completamente las zonas afectadas de estas células neoplásicas. Primero, como vimos, tenemos una resección en cuña o de segmento. Esta es la extirpación de una cantidad muy pequeña de pulmón y se plantea a veces si el cáncer se plantea si es que el cáncer está en una etapa muy temprana. ¿Esto qué quiere decir? Como bien les mencioné, en los estadios iniciales, vamos a tener que las pequeñas formaciones tumorales pues van a estar asociadas a este tipo de estadios de inicio. Por lo que esta medida de resección de solamente una porción, porque esto es lo que amerita el tamaño de la neoplasia, pues es lo que se va a retirar finalmente, ya que lo que también se busca es evitar quitar pues, una parte funcional de los pulmones, por lo que es una pequeña porción y es únicamente la zona afectada por la neoplasia. Ahora, cuando hablamos de un estadio más avanzado, en donde el tamaño o la diseminación ya sea un poco mayor, podríamos estar hablando de una lobectomía. Es decir, el retirar completamente el lóbulo afectado del pulmón. Recordemos que los pulmones se dividen, los que tienen dos lóbulos y los que tienen tres lóbulos. El derecho pues va a contar con tres lóbulos, el superior, el medio y el inferior, y el izquierdo va a tener el superior y el inferior. Al momento de realizar la lobectomía, pues vamos a generar perdón, vamos a retirar de manera completa este lóbulo y este es el tratamiento quirúrgico estándar para el cáncer pulmonar de células no pequeñas, ya que
Regularmente este es diagnosticado cuando ya tiene una afección total total lobar. Es decir, que todo el lóbulo se ve afectado o que gran parte del lóbulo se ve afectado y tiene que ser retirado completamente, por lo que es el tratamiento estándar. Y por último tenemos la neuronectomía. Esta es la eliminación completa de uno de los pulmones. Es una resección quirúrgica muy compleja, ya que la lobectomía o la resección en cuña son porciones pequeñas del pulmón. En este caso estamos hablando de retirar completamente la masa pulmonar, el órgano pulmonar y dejar solamente uno en funcionamiento. Sin embargo, regularmente no se aplica a menos que la diseminación del cáncer sea exclusivamente de ese pulmón afectado. ¿Por qué? Porque cuando ya se ven estados más avanzados de este cáncer, hay una afección ya bilateral, es decir, los dos pulmones se van a ver afectados, por lo que es muy raro que solamente tenga uno. Sin embargo, si es el caso y el pulmón está completamente afectado, el cirujano tiende a pensar en la neumonectomía completa. Bueno, además de las medidas quirúrgicas que este cáncer puede tener como tratamiento, también existe, como bien mencioné, el tratamiento quimioterapéutico. Este va a ayudar actuando, alterando en el cual las células cancerosas crecen y se dividen. Puede administrarse incluso antes o después de la cirugía, incluso como protocolo de tratamiento. Se debe de considerar en estados avanzados después de una cirugía de extracción de una neoplasia, que se dé un tratamiento quimioterapéutico para evitar que haya una diseminación de estas células si es que hayan quedado remanentes o pequeñas fracciones del tumor. Además de esto, también vamos a tener que son terapias dirigidas, perdón, lo que son terapias dirigidas y terapias antiangiogénicas. Son fármacos que van a bloquear vías de señalización específicas en las células cancerosas que las van a estimular a crecer. Al bloquear estas vías, nosotros lo que estamos haciendo es evitar que se formen nuevas células y al usar agentes quimioterapéuticos, pues vamos a promover la muerte, la apoptosis de estas mismas células. Acompañados también como tratamientos o posibles vías de tratamiento, tenemos las inmunoterapias, que son tratamientos que van a ser enfocados en bloquear vías de inhibición que restringen la respuesta inmunológica del cuerpo al cáncer. Esto lo que va a ayudar en sí es a reactivar el sistema inmunológico del cuerpo para detectar y combatir este cáncer. Y bueno, como mencioné anteriormente, también tenemos la radioterapia o con radiación ionizante. Es un tipo de tratamientos que se utilizan radiaciones, las cuales dañan el ADN de las células cancerosas, provocando que las células mueran. Es muy importante también aclarar que si además de que matan o ayudan a eliminar o disminuir la producción de células cancerígenas, también es importante mencionar que tiene una afección directamente sistémica funcional, ya que no solamente se va a limitar, que ojalá, a células cancerígenas o a células que forman parte de la neoplasia, sino que también va a tener una afección en células somáticas del cuerpo. Es decir, que va a tener una afección y múltiples efectos secundarios este tipo de tratamientos porque va a tener que va a afectar a muchas otras células sanas del cuerpo. Ahora sí, como les reiteré y les pedí que no lo olvidaran, es importante mencionar otra vez estos estadios en el cual el paciente se va a encontrar porque como bien aclaré, es donde nosotros vamos a determinar si se da o no se da un tratamiento. Nosotros podemos ver que en los estadios primordiales hasta el 2B, podemos ver que el único tratamiento puede ser una resección quirúrgica y el paciente con eso tendría para estar bien. Obviamente existen tratamientos alternativos para personas que no estén en condiciones de una cirugía, como la radioterapia o la radioterapia mezclada con quimioterapia en ciertos casos seleccionados. Sin embargo, en personas que no tienen una condición que les contraindique una cirugía,
el único tratamiento hasta el estadio del 1A, 1B, 2A y 2B es una resección quirúrgica. Y esto es muy importante tenerlo a consideración para considerar o para calificar cuáles son candidatos o cuáles no para este tipo de tratamientos. Sin embargo, vemos que a partir del el estadio, perdón, una pausa y paréntesis. Cuando estamos hablando de un tumor del surco superior, que era lo que les mencioné anteriormente, del síndrome de Pancoas o un tumor en el surco superior, como va a tener un múltiple progreso sistémico, este tipo de neoplasia, se va a acompañar de una quimioterapia y de una radioterapia concurrente a la cirugía, concurrente neoadyuvante, es decir, un tratamiento previo a la cirugía, porque es muy importante disminuir su tamaño y su grado de evolución antes de poder reseccionarlo para evitar pues afecciones en otros órganos, de los cuales el mismo síndrome de Pancoast afecta. A partir del estadio 3A, nosotros podemos ver que sí hay posibilidad de una resección quirúrgica en diferentes estadios, y son 3N, N1, pero a partir del N2 ya vemos que tenemos que dar una terapia de quimioterapéutica neoadyuvante a cirugía, es decir, previo a la cirugía se tiene que dar sí o sí. En el estadio 3B, que son los estadios ya más avanzados, tenemos que dar una combinación ya de quimioterapia y de radioterapia radical. Ya no vemos aquí una opción de cirugía, precisamente porque la distribución de la neoplasia imposibilita las resecciones quirúrgicas óptimas, es decir, ya no hay posibilidad de una resección quirúrgica, por lo que se opta exclusivamente por quimioterapias y radioterapias para disminuir o en este caso todavía eliminar el grado de cáncer que se puedan tener. Por último, pues tenemos el estadio 4, en donde se dan terapias, quimioterapias paliativas y radioterapias paliativas, es decir, únicamente para mejorar el estado y la calidad de vida del paciente, ya que ya no es posible en esta posición quitar de manera completa a esta diseminación cancerígena, por lo que el paciente pues ya no hay nada que hacer más que ayudarlo a que esa calidad de vida del tiempo que tenga sea lo más óptima posible. Y bueno, rápidamente mencionar también que además de las medidas quirúrgicas o de radioterapia con radiación ionizante, las quimioterapias van a tener una distribución de fármacos enorme. Uno de los más utilizados en estos casos, no solo de cáncer de pulmón, sino también se ha visto con eficacia en cáncer de ovario, cáncer pulmonar de células pequeñas, así como también de no pequeñas, cáncer de próstata y otros tipos, como el testicular también. Es este agente antineoplásico llamado cisplatino. Va a inhibir la multiplicación de células tumorales, inhibiendo la síntesis de ADN. La dosis en adultos va a ser de 50 a 100 miligramos por vía intravenosa en dosis única en el día, y se da aproximadamente de 21 a 28 días. Tiene diferentes efectos secundarios y efectos secundarios muy marcados, porque específicamente, como les menciono, inhibe la multiplicación celular no solo tumoral, también va a generar una leucopenia, trombocitopenia y anemia. Esto es muy importante a considerarlo, ya que es el claro ejemplo de lo que mencionaba, de cómo estas terapias sí van a ayudar a eliminar estas células cancerígenas, pero también van a estar afectando la parte sistémica funcional del cuerpo. Al haber leucopenia nos predispone más a infecciones o enfermedades infecciosas, por lo que nos pone a inmunosensibles. Una trombocitopenia pues nos va a generar estados de mala coagulación sanguínea, y pues la anemia, los síntomas anémicos o el síndrome anémico propiamente, que son la fatiga y todos estos estados de cansancio que el paciente va a referir. Por eso es que se asocia a que el paciente cancerígeno es esta persona que tiene todas estas sensaciones de cansancio. Es precisamente, incluso a veces ni siquiera por la neoplasia, sino por los mismos fármacos empleados. Y bueno, antes de terminar, también quisiera agregar
que es importante que al paciente, una vez reseccionado todo su cáncer, reseccionado o darle la noticia de que está libre de cáncer, es muy importante y existe esta idea de que después puede volver a surgir el cáncer, de que esta persona puede volver a desarrollarlo. Esto es muy importante en consideración porque efectivamente una persona puede volver a desarrollar cáncer en alguna otra parte del cuerpo o en la misma parte, ya que, como bien dije, al momento de las cirugías pueden dejar diferentes porciones en donde pues microscópicamente un cirujano no puede ver que hay todavía células cancerígenas, y esto pues se ayuda o se busca disminuir con el tratamiento de estos de quimioterapias o radioterapias posteriores a la cirugía. Puede volver a haber una reincidencia en el cáncer, pero también deben de existir al paciente y conocidas por el paciente medidas de reincorporación para su vida normal. Estas medidas de reincorporación y medidas también que podemos asociar personas sanas como medidas de prevención para el cáncer pulmonar de células no pequeñas son muy importantes, ya que son las condicionantes de que al paciente postoperado o post recuperado mejore su calidad de vida, y que a nosotros que no poseemos aún este tipo de cáncer nos prevenga o evitemos de manera parcial las posibilidades de adquirir el cáncer. Primero es evitar los hábitos de tabaquismo, no fumar. Completamente es una contraindicación médica y no es algo que deberíamos de aconsejar ni siquiera de recomendar. No es no existe ninguna condición de salud positiva en la que el médico pueda decir al paciente que tiene la libertad de hacerlo. Evitar el humo ajeno, es decir, evitar las zonas o el posicionamiento del fumador pasivo. Convivir con personas que fuman, si bien nosotros no tenemos directamente el hábito de fumar, lo que genera es una predisposición de adquirir en el ambiente el humo de los cigarrillos que fuman las demás personas y por ende pasar a traer a tu sistema inmune con estas condiciones. Hacer ejercicio con regularidad, evitar el aumento de peso, una dieta saludable y las bebidas alcohólicas, bueno, son medidas que se le dan al paciente al momento de reincorporarse a su vida. Esto para tener una vida más sana. Sabemos que todas estas condiciones pues nos van a propiciar un estado de salud óptimo y que esta persona pueda reincorporarse de manera eficiente a su vida diaria. Mantenerse en contacto con amigos, familiares y otros sobrevivientes del cáncer es muy importante como medida de reincorporación para estas personas, ya que el cáncer es una situación social particular, porque además de las complicaciones fisiológicas y fisiopatológicas que genera una neoplasia, también existen alteraciones a nivel emocional. Una persona puede sentir que su vida se termina, generando sentidos de ansiedad, puede desarrollar trastornos de ansiedad, de depresión, que lo van a llevar a estadios en donde puede empeorar su salud, no necesariamente por el cáncer, pero incluso también se ha visto que el estado emocional de los pacientes durante y post tratamiento se ve influenciado de manera óptima cuando se tiene un apoyo o una red de apoyo de personas que lo siguen, que lo apoyan, que están con él. Por ende es muy importante mantener estos vínculos socioafectivos. Y por último, y para todas las personas, es asistir a chequeos regulares y pruebas de detección. Estas personas, como bien mencioné, tienden a tener esta pues posible reincidencia de este tipo de cánceres, por lo que es importante que ellos se sigan manteniendo vigilados para todas estas circunstancias y para evitar una una recaída de estas condiciones. Y bueno, terminamos este video. Espero les haya gustado y que todo esté completo y que esté muy bien.